la ciudad de La Paz. Usted quiere ser alcalde, es candidato justamente por la agrupación Venceremos. El tema del desarrollo inmobiliario, del crecimiento de la mancha urbana, de manera tan desordenada, ha derivado en que en los últimos años, cuando empieza a llover, temblamos, no solamente en las zonas de riesgo, diríamos, sino ya en cualquier parte de la ciudad, porque no sabemos si río arriba han desmontado, han hecho movimiento de tierras para inversiones inmobiliarias y producto del desorden que se vive en esta ciudad. En ese sentido, si usted llega a ser alcalde, Waldo, ¿qué medidas concretas va a implementar en su gestión para dinamizar la inversión inmobiliaria, reactivar y ordenar aquello? Si bien es importante la inversión inmobiliaria porque contribuye al desarrollo económico del país, pero cuando esa actividad inmobiliaria es caótica y transgresora de la norma, más bien se convierte en un peligro, porque suele darse que ocasiona inversiones que pueden ser perdidas en el tiempo debido al problema estructural que presenta la ciudad de La Paz. No debe haber otra ciudad con mayor cantidad de suelos inestables que La Paz. No te olvides que son 364 ríos que atraviesan como corrientes subterráneas y eso ocasiona que las principales cuencas incluso, como el Choqueyapu, el Orco Jauira, el río Achumani, el Irpavi, ¿no? El Jalajahuir, etc. En época de lluvias, sin ningún problema, rebasan incluso los muros e invaden las avenidas. Así se da. Pero por otro lado, tienes el tema de inestabilidad de tierras tan contundente que se requiere una reactualización del mapa de riesgos. Porque el último data del 2011, del Atlas que le llaman, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es actualizar permanentemente? Porque no solo la ciudadanía, sino el propio gobierno municipal tiene la necesidad de identificar el estado actual de esos espacios de inestabilidad. Porque muchas veces prima ese afán lucrativo de algunas empresas que van terraceando los cerros sin ningún escrúpulo, negocian las construcciones que hacen y de pronto, el rato menos pensado, esos terrenos donde se está construyendo se caen. La anterior semana he visitado una zona acá en la parte sur de La Paz, ¿no? Donde una casa entera se ha caído, así, completamente. ¿Por qué? Porque han construido en un terreno inestable. El otro problema es, especialmente supuestamente en la parte más estable de la zona sur, que es Calacoto, por ahí, pero construyen edificios de 20 pisos, de los cuales 7 tienen autorización legal. Lo demás es ilegal, pero funciona como movimiento económico, porque hay gente que sabiendo que no está autorizada esa construcción, compra el departamento, lo vuelve a vender y así sucesivamente. Pero como está ilegal, no paga ningún impuesto. Y los que pagamos impuestos terminamos pagando el costo de esas viviendas, de esos departamentos que a esa altura son clandestinos, pero son modernos al mismo tiempo, pero que no cumplen con su obligación impositiva porque no están dentro del plano de la legalidad. Ahora, Waldo, ¿cómo empatar, diríamos, este tema de regularizar aquello, pero que eso no signifique una mayor burocracia y por lo tanto ahuyentar al sector inmobiliario? Porque hemos visto que las grandes inversiones inmobiliarias en los últimos años, sobre todo, han migrado hacia Santa Cruz, a Cochabamba, casi en desmedro también del desarrollo de La Paz. Por un factor fundamental, es que el municipio, el gobierno municipal de La Paz, ha mostrado muy poca solvencia en cuanto a la transparencia de los trámites. Por un lado, la burocracia, pero es ya inaguantable
en La Paz, los trámites. Tú puedes preguntar a cualquier ciudadano que construye su casita, ¿cuánto le demora el trámite de aprobación de sus planos? No dura meses, años. Entonces, ¿qué hace al final? Especialmente aquellos que viven en zonas que son colindantes con otros municipios, como el caso de Palca, termina inscribiendo su trámite en Palca y paga impuestos en Palca. ¿Por qué? Porque en este otro municipio le redujeron los tiempos de su trámite tremendamente y al mismo tiempo el tiempo es muy corto y el costo es mucho más bajo. Y el impuesto también, porque debes saber que los impuestos que se pagan en La Paz son los más caros del país, incluso en comparación con países latinoamericanos. Así de grave es. La pregunta es, lo que dice el ciudadano, ya yo pago mi impuesto, pero ¿dónde está la reciprocidad? Porque se supone que la naturaleza, no solo jurídica, sino social de un impuesto es que tú le erogas al Estado y esperas una retribución. Tiene que haber, esa es la naturaleza de un impuesto. Aportas al Estado para que él te devuelva con obras. Eso es muy desproporcional, porque pagas y pagas, pero cuando pides una obra te dicen que no hay plata. Sí, y claro, uno paga por una calle pavimentada, pero resulta que está bombardeada, más que pavimentada, ¿no? Porque parecen campos de golf. Sí. Y sobre el punto de la burocracia, ¿qué propone Waldo? Lo que nosotros, primero, planteamos una reingeniería institucional, porque es una institución completamente caótica. De paso, que ha hecho de la corrupción prácticamente una cuestión estructural. ¿Ya? Entonces, es importante extinguir, obviamente, la burocracia, pero no lo haces simplemente votando gente, sino tienes que diseñar o rediseñar un nuevo modelo de gobierno municipal de La Paz y, por tanto, los trámites también los tienes que reestructurar, pero estableciendo plazos perentorios para la culminación de un trámite. Un trámite no puede durar más de 2 meses, ¿me entiendes? Pero hace así. Y los arquitectos que trabajan ahí parece que estuvieran aleccionados en rechazar todo. Rechaza. Entonces va pasando el tiempo, luego te dicen que subsana y cuando subsanas te inventan otro problema y así va pasando el tiempo. En consecuencia, ¿de qué se trata? Primero de reestructurar la institución, segundo de una reingeniería en los procedimientos administrativos, especialmente los trámites. Tercero, no permitir que un trámite dure tiempos prolongados, con las sanciones para los funcionarios responsables, ¿no? Por eso nosotros estamos hablando en ese sentido del defensor del vecino, es decir, introducir una institución que en cualquier trámite que se dilata ya te están violando tus derechos. Es más, incluso cuando te pasaste una línea o construiste un piso por demás, es carísima la multa que te pone el municipio, es por encima. Un cuartito o ampliar el baño. Claro, por ejemplo, y deliberadamente hasta en la misma norma, por ejemplo, el patio se cuenta como un piso, ¿me entiendes? Así de grave es. Entonces parece que la intención es, como de lugar, penalizar, a satanizar la construcción, y claro, en esa actitud represiva, de mentalidad represiva, va pasando el tiempo, te extorsionan, pagas por cualquier piso por demás está por encima de los 60.000, 50.000 bolivianos. Entonces la gente no tiene y se va dilatando esperando algún perdonazo. En consecuencia, eso hay que resolver. Nosotros tenemos la capacidad para reestructurar todo ello y desde luego buscar formas de condonación frente a estas pequeñas transgresiones que pueden haberse dado, pero que no pueden ser motivo para dilatar un trámite, ¿me entiende? Eso por un lado, para que los títulos, o sea, toda la tramitación en general que tiene el vecino de su inmueble sea acelerado, pero para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber vocación de servicio. Y ahí quiero apuntar, porque si la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, no tiene interés en resolver eso, con mayor razón el personal intermedio. Claro. Entonces tiene que haber un ejemplo, es decir, la máxima autoridad, la MAE, tiene que dar señales claras de que el gobierno municipal está para servir al ciudadano, no para extorsionarlo.
¿entiende? Ahora, Waldo, ¿cómo recuperar y cómo plantea usted, si llega a ser alcalde de La Paz, recuperar esa competitividad de La Paz como un lugar de inversión inmobiliaria frente a los municipios circundantes? Sí. Primero, lo que decíamos hace un momento, la inversión inmobiliaria es fundamental, pero en la medida que también vaya paralelo a un plan, a la aplicación de un programa, de un plan de atención de riesgos. ¿Por qué esto? Porque esto es fundamental. Porque si tú no tienes previsto, primero, o focalizado las zonas de riesgo, vas a seguir autorizando construcciones que después se van a caer. Entonces, le afecta también al inversor. Ningún empresario que quiere invertir en construcción va a ir a construir sobre un lugar donde se puede caer, ¿no es cierto? Por el tema de la inestabilidad de tierra. Pero bueno, si tú le das esa garantía, por eso es importante esta actualización permanente del Atlas de zonas de riesgo. O sea, la gente tiene que saber dónde puede construir, dónde no. E incentivar en aquellos lugares seguros, o semiseguros por lo menos, para la construcción, el propio municipio tiene que incentivar, dar ciertas facilidades y agilizar los trámites. El problema está en la burocracia, ¿ya? ¿Por qué la burocracia subsiste? Yo tengo una teoría. La burocracia no es un problema de incapacidad de los funcionarios, es un problema puesto deliberadamente ahí, ¿para qué? Para que en algún momento el ciudadano, para que salga su trámite, ofrezca dinero. Se convierte en un foco de corrupción. Eso tiene que ser saneado. Yo tengo un concepto, no sé, puede parecer exagerado, pero en el municipio donde aprietas el dedo sale pus. Entonces, eso tiene que cambiar. Por eso hablo de una ingeniería institucional profunda, que se lo puede hacer, no necesita mucho tiempo para ello, y a partir de eso orientar el accionar de la alcaldía en función de servir al ciudadano. O sea, el primer objetivo de cualquier entidad municipal es el servicio al ciudadano, no puede ser el potenciamiento de la burocracia, ¿entiende? Y eso lo podemos hacer en menos de 2 o 3 meses, generar un recambio y orientar el accionar de la alcaldía bajo esa dirección. Entonces, en el momento en que tú tienes una institución solvente, obviamente también va a ser susceptible de créditos. ¿Ya? O sea, porque a sabiendas de que en este momento la economía del Estado en general y de las entidades estatales está muy reducida, es decir, causas externas, el tema del IDH, todo eso que se ha reducido, pero de todas maneras hay ingresos importantes que si se los administrara transparentemente alcanza para un conjunto de obras. Entonces, credibilidad institucional. ¿Por qué? Porque tenemos que también, cualquier municipio tiene la posibilidad de buscar créditos en organismos internacionales. Pero ¿qué organismo va a apostar cuando la fama de una institución es de entidad no creíble, no sostenible, ¿no es cierto? Entonces, si tú le demuestras que hay condiciones óptimas para la utilización idónea y transparente de los recursos que vienen de la cooperación internacional, ya el panorama cambia. Waldo, respecto a el desarrollo urbano de la ciudad, ¿cuál es la visión que tiene Waldo para La Paz de acá a 5 años, 2031, en cuanto a desarrollo urbano? ¿Y cómo piensa coordinar esto con el sector privado, por ejemplo, para generar vivienda, infraestructura y un desarrollo ordenado? Tiene que haber una conciliación, una actuación conjunta de la iniciativa privada y el Estado. Ninguno puede eximirse de esta responsabilidad y todos deben ser respaldados. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de ahuyentar la inversión privada, por un lado. Tenemos que dar la garantía. ¿Dónde está la garantía de la inversión privada? En la seguridad jurídica. Y es eso lo que no tiene hoy día. Ya te doy, la alcaldía tiene más o menos unos 500 millones de bolivianos de deuda flotante. Es decir, empresas que ya han invertido y han concluido la obra. La alcaldía no les ha dado un peso, lo han hecho con su propio capital. Y hasta ahora no les pagan. ¿Entiende? ¿Y qué pasa? Yo tengo hasta audios donde
grupos que han hecho las obras han buscado ya contacto directo con las instancias municipales y claro, se van priorizando pagos solamente para aquellos que tienen relación con el municipio, con los funcionarios. Y los otros están dilatados. La anterior semana le han bloqueado, han hecho su paro. ¿Cuándo has visto en un país que los empresarios hagan paro para que el Estado les pague? Claro, para hacerles recuerdo que cumplan con el pago, digamos. Claro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque han invertido ellos. Y claro, a eso me voy. Tiene que haber seguridad jurídica, porque se supone que cualquier obra para llevarse adelante tiene que estar presupuestada previamente, ¿no? Entonces no se trata de licitar, de contratar empresas, de hacerlas trabajar y no pagarles. O sea, por eso hablo de una alcaldía insolvente, ¿no? Que tiene que mostrar otro rostro. Pero al mismo tiempo necesitamos desarrollarnos urbanísticamente. Y en esa línea nosotros vamos a incentivar, obviamente, ese desarrollo urbano, vamos a incentivar las inversiones a través de un mecanismo de seguridad jurídica para que la gente que sepa que está invirtiendo, no esté invirtiendo para perder. Pero fundamentalmente, por otro lado, necesitamos que muchos sectores que no tienen viviendas, sectores sociales, puedan acceder a eso, o sea, mediante créditos mucho más flexibles. Pero al mismo tiempo necesitamos mejorar la calidad de vida de muchos barrios. Es decir, en esta campaña he visitado un buen número de zonas que ni se las conoce. Y si yo te pregunto, ¿dónde quedan Los Pinos a ti? Tú me vas a decir, Los Pinos está aquí abajo de... Claro, aquí al frente, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, pero hay otros Los Pinos. Hay en las laderas donde no tienen agua, no tienen alcantarillado, no hay servicio de transporte. Y te vuelvo a preguntar, ¿dónde queda la Florida? Tú me vas a decir, cerca del Club Tenis La Paz. Sí. Hay otra Florida, que es el otro extremo. Y así, otra realidad. Otra realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer un alcalde? Yo decía, la alcaldía debería tener rostro de mamá. ¿Por qué? Porque como es una mamá, ¿no es cierto?, se preocupa por sus hijos y si no hay comida se inventa para que todos almuercen. Ese tipo de alcaldía necesitamos, disculpa la metáfora, porque hoy tenemos una alcaldía que se ha olvidado de todas esas laderas, donde está una buena parte de la población boliviana, que yo la estoy conociendo, y necesita ser incluida en el colectivo humano, porque hoy día está marginada. El caso del Pumacatari, por ejemplo, no es que hay que privatizarlo. El Pumacatari tienes que potenciarlo para que llegue a los lugares donde la gente no tiene transporte, porque es un servicio público, es un patrimonio de los paseños. Entonces, de eso se trata. Waldo, el desarrollo inmobiliario es importante, el crecimiento de la mancha urbana, pero aquí la pregunta está, ¿cómo logramos o cómo usted pretende, si llega a ser alcalde, y qué acciones va a tomar para que La Paz no siga quedando rezagada en el desarrollo urbanístico, pero tampoco vaya en contra del medio ambiente, ¿no? De acuerdo. Que haya un equilibrio. Por eso te digo, seguridad jurídica, estabilidad de tierras es importante para que se construya donde realmente no haya pérdida más tarde, y fundamentalmente servicios básicos para cualquier construcción, o sea, que la gente empiece a acceder a condiciones de vida que están previstas incluso como derechos fundamentales en la Constitución, ¿no? Y que no se cumplen. Entonces se trata de ir achicando las brechas, porque esta es una ciudad donde hay gente que puede vivir en condiciones muy óptimas, me parece muy bien, pero no hay que igualar hacia abajo, hay que igualar hacia arriba. Es decir, esos barrios donde no hay condiciones de vida con un mínimo de dignidad, procurar que también lo tengan, ¿no? Como hay en otras zonas. ¿Cómo consigues eso? Obviamente logrando que el gobierno municipal de La Paz dedique más tiempo de su accionar a incentivar estas construcciones, ¿no? Pero sobre la base de la seguridad de suelos. Es muy importante esto. Ahora, tú me preguntabas el tema de medio ambiente hace un momento. Mira, nosotros tenemos esas 5 cuencas que te he mencionado, ¿no? Achumani, Irpavi, los ríos el Choqueyapu, el Orcojahuira,
Todas estas cuencas son una concentración de tóxicos, ¿ya? Donde incluso hasta los fluidos humanos son depositados. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos un plan que se llama Río Vivo. La idea es limpiar esas aguas. ¿Por qué? Porque toditas así tóxicas como están se juntan en la 8 de Calacoto, congregan al río La Paz, ¿no? Y el río La Paz riega sus aguas a toda esa parte agrícola de nuestra ciudad y devuelve están en nuestras con ensaladas. alimentos. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, mira que nosotros mismos nos estamos envenenando con nuestro... De eso se trata. O sea, una alcaldía tiene que velar al mismo tiempo de velar por el medio ambiente, por la salud de la gente que tiene relación con el derecho a la vida, ¿me entiendes? Y en esa línea tenemos un plan de saneamiento de aguas que no es costoso, pero que ya hay que implementarlo a la brevedad posible. Aparejado a este plan, ¿no es cierto?, de prevención de riesgos. ¿Por qué hablo de prevención de riesgos? Aquí estamos acostumbrados, cuando se produce el derrumbe, el deslizamiento, recién se mueven. La idea es evitar el desastre, no administrarlo. Adelantarnos al hecho. Exacto. Waldo, nosotros en este plan de hablar sobre el desarrollo urbanístico hemos consultado a la Cámara que tiene que ver con este tema. Y desde la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios nos han enviado 2 preguntas para hacerle y quisiera formularle. La primera, ¿qué acciones promoverá su gestión para fortalecer la seguridad jurídica de los proyectos inmobiliarios y dar mayor certidumbre a quienes invierten en la ciudad? Es lo que te decía, yo me adelanté antes de que me pregunten, seguridad jurídica, ¿qué significa eso? Que tu inversión, o sea, que el Estado, en este caso el municipio, garantice tu inversión. ¿Cómo va a garantizar tu inversión? Primero orientándote para que donde inviertes no estés invirtiendo en vano, es decir, por ejemplo, construir algún edificio o algún complejo de vivienda en terrenos deleznables, que el informe técnico verifique que ese terreno es estable o finalmente estabilizarlo. Segundo, esa inversión en el plano jurídico también tiene que ser de que te dé la posibilidad de un movimiento económico. O sea, la inversión siempre genera movimiento económico, de tal modo que seguridad jurídica en el sentido de que tú construyes y el Estado te dé la posibilidad o te permita generar ganancia. Ahí está también la seguridad jurídica. Entonces, eso es un incentivo para que se vaya repitiendo, para que no acontezca lo que tú dices, que muchos inversores se van a otras ciudades o se van del país y prefieren invertir en otro lado. Para eso, el Estado tiene que mostrar solvencia. Pero si el Estado se convierte en un extorsionador, incluso de la inversión privada, bueno, ¿quieres adjudicarte este puente? ¿Quieres adjudicarte esta obra? Muy bien, 10%. Eso no se ve, pues, pero tú estás hablando por lo que no se ve, pero que sucede. Entonces, cuando se ve en el municipio como una especie de mina de oro, ¿no?, y distorsionas los fines de un gobierno municipal, es cuando la empresa empieza pues, a dudar en su inversión. Por eso es fundamental seguridad jurídica, ¿no? Pero además la seguridad de tu inversión en el sentido material. O sea que donde vas a invertir, supongamos, vas a terracear algún lugar para construir un complejo de viviendas, que el Estado te garantice que esas tierras donde estás trabajando sean lo más estables posibles. Y la segunda pregunta, Waldo, es: ¿impulsará alianzas público-privadas para proyectos de vivienda, renovación urbana e infraestructura que permitan modernizar La Paz y ampliar el acceso a vivienda formal? Sí. ¿Por qué? Porque para mí es importante que el empresario gane. Obviamente que tiene que obtener rédito, pero simultáneamente que esas viviendas sean accesibles a sectores que muchas veces tienen limitaciones económicas. ¿Cómo resolver el problema de vivienda de tu país? Generando accesibilidad, ¿no es cierto?, para que la posibilidad de contar con una vivienda propia no sea una quimera, ¿no? Y que de todas maneras la seguridad jurídica tiene que ser para ambos lados y el resultado positivo tiene que ser también en ambos lados, o sea, que todos ganen, que nadie pierde. El que invierte gane, perciba la ganancia de su inversión,
pero también gane el ciudadano que pudo acceder a una vivienda, a un departamento, etcétera, ¿no? Y que tenga posibilidades de cubrir. Sabemos que mucha gente no puede comprar en un solo bloque, pagando el precio, es decir, del monto global, pero es ahí donde tiene que el Estado gestionar posibilidades de crédito para que esa persona acceda a la vivienda, pero al mismo tiempo tenga la certeza de poder convertirse en propietario. Y para eso tienes que desburocratizar el Estado. Para mí es algo importante que no hemos mencionado hasta ahora. Hay un antro que no lo estamos tocando, se llama Derechos Reales. Bueno, eso es a nivel nacional. Claro. ¿No? Entonces, Derechos Reales tiene que ser una entidad lo más transparente posible, pero además lo más ágil posible. Porque lo que hacen sus funcionarios es, cuando quieres inscribir un inmueble, te ponen las trabas. ¿Para qué? Para que tú pagues irregularmente. Nadie se ha animado a ponerle el cascabel al gato. Entonces, claro, generalmente el gobierno que llega mete a su gente ahí, y claro, no son selecciones de personal con criterios técnicos, meritocráticos, sino de militancia política. Todo eso tiene que cambiar, o sea, por eso te digo, hablo en paquete. Nosotros creemos que es necesario reestructurar el gobierno municipal. No estoy hablando de masacre blanca, nada de eso. Vamos a respetar derechos sociales, laborales adquiridos, ¿no? Pero sí, eso no puede ser limitación para cambiar el funcionamiento como tal del gobierno municipal. Waldo, un último tema que también tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Ya algo nos adelantaba respecto a la movilidad urbana. Usted decía, hay que potenciar el Pumacatari, no hay que privatizarlo. ¿Qué le propone a La Paz en cuanto a movilidad y transporte? La integración del transporte. O sea, he conversado yo con sindicatos, he conversado también en otras instancias. Yo creo que es posible la integración del transporte. ¿En qué sentido? Es un proceso que está inscrito en la metropolización también de La Paz. O sea, yo soy un convencido de que es posible que un ciudadano tome un vehículo en Mecapaca, que pueda hacer transbordo al Pumacatari o al teleférico y llegar hasta Viacha con un solo ticket, con un solo pasaje. Nadie pierde, todos ganan. Puedo demostrarles que económicamente nadie va a perder. Entonces, es importante reordenar el transporte en función de viabilizar este servicio único, pero es parte de un proceso. Al mismo tiempo, la necesidad de eliminar los trameajes, por ejemplo, que es una demanda ciudadana de todos los días. Pero es que ahí tiene que haber un control tripartito: tránsito, la Guardia Policial y los propios sindicatos. ¿Me entiendes? Entonces, si los tres funcionan de forma coordinada, te aseguro que vamos a ingresar en un proceso de ordenamiento del transporte donde el trameaje desaparezca y donde cada uno respete la norma, que es fundamental. Me preocupa algo que no me lo has preguntado, pero que es un tema que hay que abordar como paseño. Yo no me explico por qué hasta ahora los minibuses del Alto se entran hasta la zona sur, pero los minibuses de los choferes paseños no pueden entrar al Alto. Mira, yo les he hecho notar a los mismos transportistas en una conversación, ¿cómo van a permitir semejante discriminación? Que los otros se entran hasta tu casa, a las entrañas, y tú no puedes ni siquiera pasar de la ceja, ¿no? Entonces lo han entendido. Les he dicho, como paseños, pelearemos para hacer respetar los derechos de los paseños. Y así, pero entonces este proceso de ordenamiento del transporte urbano necesariamente tiene que darse a través de un diálogo. Y eso yo estoy en capacidad de promover. En otros tiempos, cuando era defensor del pueblo o activista de derechos humanos, hemos logrado a través del diálogo soluciones muy importantes en base a ese relacionamiento horizontal, ¿no? ¿Y por qué no podría hacerlo hoy? ¿No? Convenciendo a transportistas, convenciendo a la gente del Pumacatari o del teleférico, que nos pongamos de acuerdo para ese servicio único que beneficie, obviamente, al usuario, pero también que genere ganancias para los tres. Waldo, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado esta mañana, parte del arranque de la tarde. Estamos a 9 días de las elecciones subnacionales o autonómicas y queremos hacerle una invitación para que, si usted resulta ganador el domingo 22, dentro de 9 días, el lunes 23 podamos tenerlo acá en nuestros estudios para hablar de las primeras medidas que tomará como alcalde electo. ¿Es un compromiso, Waldo? Muy amable, gracias. Gracias.
Waldo Albarracín estuvo con nosotros, candidato a la alcaldía de La Paz